Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo volvemos a las redes y bueno, es un buen tiempo hoy. Si es de Dios, es bueno siempre. Mira, te quiero compartir esta tarde ahora, un tema que me parece muy importante que lo podamos conocer con lujo de detalles, y lo he titulado así: el verdadero enemigo. Entonces, quiero empezar citándote un versículo del cual muchos predicadores hacen una prédica, pero lo sacan de contexto, ¿no? Que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y todos nos han explicado, nos han enseñado de que ese ladrón es el diablo, Satanás, ¿no? Yo te voy a demostrar que en el contexto de la palabra no dice eso. Estuve escuchando un material que me trajo a la memoria la importancia de leer los contextos de algunos versículos bíblicos. Mira, te voy a decir directamente, ¿cuál es el primer enemigo que tenemos nosotros en nuestra vida personal, privada, ¿no? Espiritual y todo eso? Somos nosotros mismos. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está diciendo que no es algo externo lo que nos inclina al pecado, sino es algo interno, nuestra concupiscencia. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, 14 en adelante lo ratifica, dándonos a entender que en nuestro ser habitan dos naturalezas. Cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces habitan dos naturalezas, ¿no? El antiguo Adán y el nuevo Adán que el Señor nos da con un nacimiento nuevo. Dice, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, esa naturaleza. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi mente, en mi parte espiritual, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego sigue una explicación más, abriendo un poco más el tema este. Pero lo que te quiero demostrar simplemente que la Biblia nos señala de que nuestro primer enemigo que tenemos en esta vida somos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestros malos recuerdos, todo aquello, ¿no?, que guardamos en nuestra memoria, nuestras experiencias, a veces nuestros dolores, nuestros rencores, bueno, en fin. Ahora, vamos a ir al contexto del versículo que te leí al principio. Juan capítulo 10, desde el versículo 1, ¿qué dice? Y te voy a señalar el otro enemigo. De cierto os digo, dice el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Se está refiriendo a entrar por la puerta, se está refiriendo a entrar por los principios bíblicos que establecen el ministerio de un pastor, ¿sí? Entonces, luego continúa el versículo 3, a este, dice, abre el portero, el que entra por la puerta. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, dice, les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿sí? Como nosotros también en algún tiempo no lo hemos entendido, porque nadie nos explicó. Entonces está aquí hablando de que hay uno que entra por la puerta, otro que entra por otro lado, que no es la puerta, ¿sí? El que entra por la puerta, el portero le abre, ¿no? Que es el dueño del redil. Y el otro, obviamente, pues el portero parece que no lo ve. ¿Qué dice la palabra? El versículo 7 en adelante dice, volvió pues, dice Yeshua, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ah, mira tú. Si Él es la puerta de las ovejas, se está refiriendo que Él es la palabra. O sea, para nosotros entrar pues está aquí hablando de un redil, ¿no? Y el que entra y llama a las ovejas, ¿quién es? Es el pastor, el pastor. Entonces, todo aquel, digamos, que entra como pastor a un redil, tiene que entrar bíblicamente en base a la palabra. Tiene que cumplir requisitos, no solamente de ingreso, sino de comportamiento, ¿sí? De manejo, de lo que tiene que hacer dentro de la congregación, que sería el redil, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, dice, todos, dice, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. No se refiere a Satanás, porque hablaría en singular. No dice todos los que antes de mí vinieron a robar, a matar, a destruir. Y entonces continúa el versículo siguiente y dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces dice el Señor, yo soy la puerta. O sea que no solamente Él es el que entra, sino Él es la puerta. El que por mí entrare, o sea, por la palabra, por la doctrina sana, el que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice, no vino sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, lo que hablamos al principio. Y luego el versículo 11 ya cambia un poco el tema y dice, yo soy el buen pastor. Ah, no solamente Él es la puerta, sino Él es el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. ¿Tienes un pastor que da la vida por ti? Dice, no, pero es que eso no. Es que esa es la vida, es lo que dice la palabra. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. O sea, se esfuerza, se exige para poder pastorear esas ovejas. Mas el asalariado, que esos hay muchos hoy en día, dice, y que no es el pastor, aunque lo llamen pastor, de quien no son propias las ovejas, porque no las trata como propias, ve venir al lobo, dice, y las deja. Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mira, en una congregación, físicamente pueden haber 500 personas. Pero eso no significa que las 500 están dentro del redil. Es probable que algunas estén dispersas, como dice aquí la palabra. Porque dice que el asalariado huye, ¿no? A ver dónde está. Que no es el pastor, no son propias las ovejas. Ve venir al lobo, dice, y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Okay? Ellas siguen yendo, las ovejas siguen yendo al redil físicamente, pero su espíritu, su alma, su cuerpo están en otro lugar. Así que dice, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando dice huye, no está refiriéndose que se va de la iglesia, que se va a otro lugar. A veces sí. Pero cuando dice que huye, se está refiriendo más que todo a que huye de sus responsabilidades. Él sigue yendo físicamente ahí. ¿Por qué? Porque es asalariado, recibe un beneficio económico, o un beneficio de fama, un beneficio de poder, no sé de qué. Está ahí. Pero las ovejas no oyen. No oyen. Las ovejas siguen yendo, las siguen trasquilando, ¿no? En el tema, digamos, cuando empiezan a pedirles dinero, les exigen que sirvan en la iglesia, que la iglesia no paga, y que se haya una sarta de historias.
Y entonces el Señor dice, yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, dice. Así como el Padre me conoce, yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, también dice, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión, dice, entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, cuando te digo yo que nuestro enemigo, nuestro segundo mayor enemigo, ¿no?, después del que tenemos dentro, está cerca de nosotros, a veces son el mismo liderazgo de las congregaciones. Mira, lo corrobora el Salmo 55, versículo 12. Mira lo que dice el salmista, que sufrió también una traición dentro de la congregación. Dice, porque no me afrentó, dice, un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, obviamente. Si no, dice tú, escucha bien, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. O sea, está refiriéndose al liderazgo de la iglesia y a la familia. No solamente a la familia de sangre, sino a la familia, entre comillas, ¿no?, familia espiritual. Que juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿A quiénes se refiere el salmista? A los líderes. Muchos de los líderes vienen a ser nuestros enemigos. Enemigos letales. Enemigos letales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan costumbres, nos enseñan tradiciones humanas y dogmas. Alguna vez yo le dije a algún líder, mire, le dije, hermano, usted ha dicho esto y esto no es bíblico, porque la Biblia dice esto y esto respecto a ese tema. Porque él dijo, Dios ama al pecador y odia el pecado. Y entonces se molestó y me dijo, bueno, me empezó a dar explicaciones, qué sé yo, sus argumentos, pero no sacó ningún texto bíblico para respaldar lo que él estaba diciendo, ¿no?, de que Dios ama al pecador pero odia el pecado. Y para que tú sepas, que ya en otro video lo publiqué, esta frase de Dios ama al pecador pero odia el pecado, se le inventó un cura católico en el año, bueno, en el siglo 3, 4, 5 después de Yeshua. Se llamaba San Agustín de Hipona. Él fue el que dijo, Dios ama al pecador y odia el pecado. Y en el siglo XIX, este famoso hombre, Mahatma Gandhi, hizo popular esa frase. Y como en esos años también el tema del pentecostalismo y qué sé yo, las iglesias pentecostales empezaron a surgir, agarraron esa frase como un eslogan, ¿sí? Y entonces se hizo algo, entre comillas, bíblico, pero que no tiene nada de respaldo bíblico. Y entonces, pues el hombre, ya yo no quise volver a decirle algo más al hombre, porque vi que él, o sea, estaba, ¿no?, como en la mayoría de los casos los pastores dicen, no, aquí se hace no, se hace lo que yo digo. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer con eso? Inclusive hay algunas iglesias que tienen sus reglamentos internos, por ejemplo, que te exigen en ese reglamento, te exigen sumisión, ¿sí?, que tienes que respetar a los líderes. Un poco más y dicen que tienes que adorarlos, pero tienes que respetarlos. No podés ir en contra de lo que ellos dicen, porque eso es pecado, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? En las iglesias hay mucha gente que está atemorizada. Yo cuando salí de una congregación, el líder religioso me habló, me dijo, mira, quiero
charlar contigo, y en su charla básicamente quería convencerme de que yo, al salir de la iglesia sin tener otra congregación donde irme, que no podía estar solo, que no podía estar en otra, o sea, vamos a decir, en la calle, ¿no? Que necesitaba, que yo necesitaba estar en una comunidad, ¿no? En una congregación, que era vital para mí, que se ponía en riesgo mi salvación, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú no conoces mucho la palabra, esos argumentos te atemorizan, te dan temor. Uy, si pierdo mi salvación, híjole, ¿no? Prefiero aguantar a esta gente, aunque mi corazón no está muy de acuerdo, porque hay mucha gente en las iglesias que no está de acuerdo, pero por miedo no se salen. Algunos dicen, no, es que mis hijos están involucrados en este grupo, qué sé yo, ¿no? Y lo hacen a veces por los hijos, lo hacen a veces por es que mi esposa empezó a ir a la iglesia, a él le gusta, que a ella le gusta, ¿no? Por otras razones, pero no están yendo, digamos, por escuchar palabra de Dios. Porque a muchas de las iglesias no hay palabra de Dios. Hay solamente tradición humana y dogma, ¿sí? Entonces, esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Está robando, está matando y está destruyendo a la gente. Entonces, muchas veces las personas, cuando se cambian de iglesia, llegan a otra congregación y llegan con un escepticismo, pero absoluto. ¿Por qué? Por todas las heridas que recibieron antes, que a veces no se dan cuenta, pero que son heridas espirituales que llevan, digamos, a donde vayan a ir. Entonces, amados, tengamos cuidado cuando vemos este tipo de comportamientos en alguna congregación. Los pastores, los líderes, los predicadores, la responsabilidad que tienen es enseñarnos la palabra. Y no solamente enseñarnos la palabra, sino desafiarnos a que nosotros también leamos en nuestra casa, estudiemos en nuestra casa. Ellos no son los absolutos, digamos, reyes del conocimiento. Dice la palabra, si alguien necesita sabiduría, dice el apóstol, pues pídala a Dios que Él la dé en abundancia. No dice que tienes que ir a una congregación para que el Señor te dé sabiduría. No. Tú en tu casa abres la Biblia, que la puedes tener de cualquier manera, ya sea física o en las redes. Y empiezas a estudiar y le pides al Señor que el Espíritu Santo te guíe, te ayude a entender, que te dé un buen razonamiento, que te dé discernimiento, que te dé sabiduría para entender y poner por obra lo que tú aprendes en la palabra. Así es que, mira tú, esos dos enemigos son de los que tenemos que cuidarnos, porque son los que nos van a robar, matar y destruir todo lo que el Señor quiere formar en nosotros. Así es que tengamos cuidado y sobre todo, no temamos al hombre. A quien debemos temer en todo caso es al Señor, pero el Señor no quiere que le tengamos miedo. Él lo que quiere es que lo amemos, que lo sirvamos, que lo sigamos, que aprendamos de Él. Y entonces dice que vamos a hallar pastos y que vamos a ser salvos. ¿Okay? Bien, que tengas un buen resto del día, bendecido.